Bueno, y bienvenidos a un episodio más del Banquillo. Y es que, como ustedes saben, ya se dio el banderazo oficial y ya comenzó la campaña electoral. Así que si usted mira ahí pintadito de colores las calles, ya miramos ahí los cartelitos y comienza esta fiesta cívica, esta fiesta electoral. Y nosotros queremos llevarles a ustedes las mejores entrevistas para que usted pueda tomar la mejor decisión este 25 de junio. Porque la verdad es que esta decisión que usted va a tomar no solo es para los siguientes 4 años. Esta decisión que usted va a tomar va a afectar los siguientes 4, los siguientes 8, los siguientes 12 años. Así que usted, cuando mire esa papeleta, sepa que no solo afecta a los gobernantes, no solo afecta a quienes van a estar en el Congreso, no solo afecta a quien va a estar en la municipalidad, sino que afecta a la educación, afecta a la salud, afecta al tránsito. Así que usted tome la mejor decisión. ¿Y cómo puede tomar la mejor decisión? Pues escuchando las entrevistas que nosotros en el Banquillo les estamos llevando a usted. ¿Por qué? Porque así usted mira, bueno, este candidato dijo esto, esta propuesta no me pareció muy bien. Y entonces así usted va llenando ahí su checklist y el 25 usted dice, bueno, yo voy a votar por este o por este otro. No se deja llevar solo por los colores, sino por lo que usted ha escuchado en las entrevistas del Banquillo. Y si usted quiere, que nosotros entrevistemos a algún candidato, si usted quiere ver qué propuestas tiene el candidato, porque mire, en las pancartas hemos visto que hasta aparecen memes. Pero si usted quiere escuchar las propuestas de los candidatos, mándenos un mensajito a las redes sociales, aquí están saliendo en el cintillo de abajo, y nosotros con gusto traemos al candidato que usted nos pida y lo sentamos aquí en el banquillo y les damos las preguntas que usted nos mande. Si no le contesta a usted ahí en el meeting, porque hay mucha gente, nosotros lo traemos aquí al banquillo y con gusto le preguntamos lo que usted nos mande. Así que estamos aquí orgullosos de estar en el banquillo, un episodio más, cada día nos acercamos más a esa fiesta electoral, a ese 25 de junio. Y hoy tenemos aquí a Paola. Paola, ¿cómo estás el día de hoy? Hola Fernando, qué alegre estar con ustedes compartiendo este momento. Así como decía Fernando, estamos a las puertas de este proceso electoral, a las puertas de celebrar una vez más las votaciones y está en nuestras manos el poder ir a votar, ejercer nuestro derecho y creer por una mejor Guatemala, ¿verdad? Así es que el Banquillo nos da toda la plataforma para poder conocer qué candidatos hay para la presidencia, qué candidatos tenemos para alcaldías y qué candidatos tenemos para el Congreso de la República. Y hoy es un buen día para que podamos conocer a una persona que creo que se ha especializado muchísimo también en el tema de la política y también tiene un gran currículum que vamos a ir conociendo durante esta entrevista. Y de verdad me da mucho honor poder presentarles a Ronald Ochaeta. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto a ustedes. Gracias por su participación. Gracias por la invitación a la audiencia, a ustedes, el Banquillo. Es un gran programa, la verdad. Es un espacio de oportunidad que no todas las personas tenemos para poder expresar nuestras ideas, comunicarnos con las audiencias y sobre todo, ya que estamos en contexto electoral, también como que la gente conozca a los candidatos que estamos en competencia y para nosotros eso es muy importante porque los espacios también para poder expresar ideas cada vez un poco son más limitados, ¿verdad? Y también yo les felicito porque es un programa que ha logrado como crecer en muy poco tiempo y al mismo tiempo es un programa como muy profesional, ¿verdad? En el sentido de que se logran como canalizar ideas y traen todo tipo de personajes y personas y eso está muy bien porque le da pluralismo a lo que estamos discutiendo el día de hoy. Y gracias por la invitación. No, sí, Ronald, gracias por el tiempo ahí en tu agenda. Ronald, contanos, ahí hemos visto de que sos candidato ahí por el movimiento Semilla. Sí, correcto. Pero quisiéramos saber primero quién es Ronald Ochaeta en tus palabras. Mira, Ronald Ochaeta básicamente es un ciclista urbano. Ok. Yo hago bici, me manejo en bici en la ciudad. Segundo, soy un vecino común y corriente, ¿verdad? De los mismos problemas que vivimos todos. Tercero, soy politólogo de formación, estudio ciencia política, ¿verdad? Esa es mi primera carrera. Y segundo, soy salubrista, ¿verdad? Yo sí me considero una persona muy sensible con el tema de la salud pública en general, ¿verdad? Entonces, porque de ahí he venido como, mi praxis política nació ahí y por eso también estoy en Semilla, ¿verdad? Buenísimo. Excelente. Y a mí me gustaría saber, y creo que a todos los que nos están viendo, ¿cómo iniciaste en la política? Porque muchos jóvenes creo yo que tienen la gana, la intención, pero todavía no dan ese paso. Y tú eres una persona súper joven, a mí me inspira ver esto, porque veo que, la gente sí se suma, pero queremos saber cómo fue tu decisión y dijiste, es momento, quiero lanzarme y todo, Bueno, todo pasa 2015, esa es la verdad. En el Súper. 2015 lo que ocurre es que
pues yo venía regresando del país, había terminado de estudiar en el extranjero, regreso con las protestas y toda esta cuestión, y obviamente uno pues se sentía como empático con esto. Mi plan era originalmente venir acá a Guate y buscar una beca para hacer un doctorado, y al final me terminé quedando y aquí estoy, ¿verdad? Porque me di cuenta que esos movimientos que todos fuimos, ¿verdad? Y fuimos partícipes, al menos a mí sí me inspiró pensar en la opción de quedarme en el país y hacer política, ¿verdad? Porque curiosamente yo tenía otras aspiraciones en ese momento, pero ya como a título profesional lo dije, bueno, mucha, hay que hacer algo, ¿va? O sea, no podemos seguir como de espectadores, y sino que hay que convertirse en protagonistas de la propia historia. Y por eso es que yo estoy en Semilla, porque a mí ese partido, pues soy también de los fundadores. Yo me uno a Semilla en el 2017, me tocó vivir el tema de la construcción partidaria, ir a hacer asambleas, buscar afiliados en la calle. O sea, fue un momento muy importante para nosotros en ese momento, porque sí sabíamos de que es necesario ocupar los espacios de decisión que otros toman, ¿verdad? Y en política no hay espacio vacío. Si no lo tomas, va a venir otro y te va a sustituir, y realmente tal vez no sean personas con las mejores intenciones. Entonces Semilla es eso, ¿verdad? Un partido político que me abrió las puertas, y es un partido que, al menos de mi experiencia personal, como buen partido democrático y transparente, tampoco es que sea la cosa tan fácil, porque uno tiene que trabajar su liderazgo. Y si uno es una persona que trabaja con equipos, trabaja respetando a la gente, respetando procesos y creando institucionalidad partidaria, aunque seamos pequeños, pero somos personas que respetamos las reglas del juego, y eso también hace la diferencia a las personas que puedan llegar al Congreso, a una alcaldía o a la presidencia. Eso. Qué interesante. Sí, perfecto. Súper. No, y algo que me llama la atención es que a veces es difícil como que encontrar el currículum del candidato. A veces es complicado. Incluso hay muchos diputados al Congreso de la República que uno se mete ahí a la página del Congreso y no encuentra el currículum. Sí. Está la pestaña, y yo le hago la invitación al televidente. Métase a la página del Congreso, busque a cualquiera de los diputados y ahí le va a aparecer historial político y currículum. Y la mayoría no aparece el currículum, de algunos sí. Haga ahí el ejercicio y me manda screenshot a nuestro Instagram, aquí le va a aparecer. Pero cuando uno busca a Ronald, ahí está su currículum en internet. Fíjate, bueno. Ronald, ahí aparece donde has estudiado, ahí te investigamos, te pasamos ahí la investigación. Fíjate, Ronald. Qué buena onda. Entonces, justamente lo que tú mencionabas de que habías estudiado en el exterior, y a mí me resultan dos preguntas de lo que acabas de mencionar. Okay. Primero, ¿qué te deja a ti el haber estudiado en el exterior como para poderlo traer a Guatemala, por ejemplo, ahora que tú eres candidato? Y segundo, ¿por qué el movimiento Semilla? Porque habían otros partidos ahí en fundación, existen otros partidos políticos, pero ¿por qué tú te quedas en el movimiento Semilla? Ya, ok, bueno, primero la idea de estudiar en el extranjero, les cuento, es súper importante que sepamos de que Guatemala es un país que tiene oportunidades y que mucha gente lo desaprovecha, ¿verdad? Y la idea de especializarse afuera no es para alimentar el ego, sino es al contrario. Al menos yo sí tengo una vocación de servicio, ¿verdad? Entonces yo dije, bueno, yo quería estudiar políticas públicas, estudiar en un contexto donde las cosas funcionaran, y terminé estudiando en Chile eso, ¿verdad? Y al regresar un poco, la idea era cómo aplicar ese conocimiento a la vida política, a la vida práctica, y en concreto encontré el espacio y se llama Movimiento Semilla, ¿verdad? Entonces, esa experiencia también se puede ver en otros campos, ¿verdad? En el área de las ciencias, en el área científica, humanidades, porque creo que sí es importante que las personas vayan afuera al exterior a especializarse, y además sabemos de que en términos generales la educación superior en Guatemala, incluso la privada, no es la mejor, ¿verdad? Okay. Entonces sí es importante que la gente, y si uno también a título personal quiere mejorar y quiere dar lo mejor a sí mismo, sí tiene que ir afuera, ¿verdad? O sea, no es como que, bueno, si también hay espacios acá de formación, perfecto, pero hay muchas becas que se desperdician. Yo le insto a los jóvenes que las aprovechen, ¿verdad? Porque eso sí creo que marca la diferencia, porque uno vive otro contexto, conoce otras personas, conoce otras áreas de conocimiento, y también otras cuestiones que uno puede aplicar en su vida diaria y también en su vida profesional, ¿verdad? Entonces, ya pues, regresando a Guatemala, lo que hice, bueno, mi plan era continuar estudiando, pero al final me topé con Semilla, ¿verdad? Entonces, ¿por qué entro a Semilla? Porque era un partido político que en ese momento estaba con un proceso de formación, ¿verdad? Y el partido sí le apostaba a trabajar procesos de transformación de país. En su momento habían liderazgos que, por ejemplo, yo reconocía como gente muy capaz, muy técnica,
Obviamente es un partido que se funda también con muchos intelectuales y obviamente eso atrae a muchas personas y eso me trae a mí, ¿verdad? Sin embargo, ya en la práctica política, armar un partido político no es tan fácil, ¿verdad? Claro. Más si lo haces sin recursos, lo haces con puro voluntariado y al final toca un poco como también quitarse el mito de los libros de cómo armar un partido, ¿verdad? Entonces, la construcción partidaria es de todos los días, ¿verdad? O sea, es no solo tener los afiliados que te pide la ley, no solo es tener las estructuras que te pide la ley, sino que también ser transparente en tus reglas de juego, ser buenas personas con las personas que están contigo en el partido y tratar de impulsar los propios cambios, porque también hay batallas culturales dentro del partido, ¿verdad? O sea, y eso también hay que lucharlo, porque si uno quiere decir, yo quiero, no sé, promover la lucha por el medio ambiente, también hay que promoverlo dentro del partido, porque hay gente que dice, no, lo mejor es la industria extractiva, por ejemplo. Entonces, tú dices, bueno, este tipo de ideas también tiene que debatirse en un partido. Entonces, para poder salir al público en época electoral y decir que tenemos coherencia con lo que pensamos, decimos y hacemos, ¿verdad? Eso. Total. A mí me llamó mucho la atención algo que acabas de decir, que es la actitud de servicio. Creo que la actitud de servicio es algo fundamental que deben tener los servidores públicos, ¿verdad? Y creo yo que es diferente todo lo que uno aprende en las universidades o en las aulas de la universidad y ya ponerlo en práctica es otra cosa, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿qué experiencia o qué nos podrías decir al respecto? O sea, ¿qué diferencia has visto entre las aulas, por así decirlo, y entre la práctica? Yo creo que lo elemental es que, o sea, las aulas son fantásticas porque uno puede relatar sus experiencias. Claro. Uno puede agarrar el libro y se puede dotar de conocimiento y eso está muy bien. Yo creo que la gente necesita eso. Necesita una formación básica que le permita entender de qué estamos hablando. Entonces, cuando hablamos de política, no solo es decir, bueno, agarremos el manual de ciencia política y hablemos de eso. No, es cómo se lleva en la práctica, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso es algo importante para que la gente o los que estudian en las aulas políticas en general se den una fotografía de cómo funciona la política, ¿verdad? Pero al paso del tiempo también eso no es suficiente porque hay que tener experiencia, lo que dicen pues, los abogados, hay que tener calle, ¿verdad? Entonces es mitad libro, mitad calle. Entonces la política es eso, porque también curiosamente hasta que uno lo ve en los textos y uno dice, bueno, cuando hablamos de la calidad de democracia, los partidos políticos o cuestiones muy técnicas como la institucionalidad partidaria, cuando uno lo ve en Guatemala, lo ve en las noticias, lo ve en los medios de comunicación o le ve en críticas de columnas de opinión que los partidos son aquí y allá. Pero cuando uno ya está haciendo política entre un partido y ve lo difícil que es tener las reglas del juego, es un reto. Es un reto. Y tratar de ser un partido transparente como lo somos en Semilla y tratar de apostarle a la institucionalización partidaria. ¿Por qué? Porque al final los partidos políticos son instituciones de derecho público. Claro. Son instituciones públicas, ¿verdad? Y deberían de funcionar como tal, pero se convierten en empresas electorales. Entonces también en ese ecosistema de partidos donde uno dice, wow, o sea, tenemos partidos que se financian del crimen organizado, el narco, y hay partidos como Semilla que pues, se financian de los aportes de sus afiliados y que no andamos pidiéndole plata al narco. Entonces es bien complicado trabajar con esos temas. Y en concreto, o sea, es decir, la política en las aulas está bien también practicarla. Sí. ¿Por qué? Porque si no vemos, o sea, vemos el caso de la AEU cuando sacan la transitoria, ¿verdad? O vemos, por ejemplo, el caso de Landivarianos, que es de la Landívar, que son pues, bloques de jóvenes que están interesados en hacer política y que su primera experiencia política se hace en las universidades, se hace en las aulas. Y eso es bueno, porque eso quiere decir que están marcando su liderazgo desde su formación universitaria. Entonces, esta es gente que hay que apostarle porque son los próximos políticos que deberían estar tomando decisiones. Y eso es sano para la democracia. Totalmente. Definitivamente. Sí. Mira, bueno, yo quisiera preguntarte un poquito de tu experiencia porque también pasaste ahí por el Ministerio de Salud Pública, ahí con la ahora diputada Hernández Mac. Claro. Estuviste en la primera etapa, porque yo quisiera separar el gobierno de Evo Morales en dos etapas, ¿verdad? Ajá. Esta es la primera etapa donde tiene estos ministros como Hernández Mac, donde está también el ministro Francisco Rivas. Sí, correcto. Julio Héctor también. Ajá. Contanos cómo fue esa etapa. Ya, yo llego al Ministerio de Salud en esta segunda, pues, ¿se acuerda el contexto? El contexto era, 2015 fue un desastre el sistema de salud. O sea, teníamos deuda terrible en el ministerio, hospitales y áreas de salud desabastecidos y era una crisis, ¿verdad? Llega, bueno, y se da la transición también entre Alejandro Maldonado Aguirre, luego llega Redondo, pero no dio balón, estuvo como un par de meses nada más, porque la crisis era jodida, ¿verdad? Claro. Entonces, creo que la decisión que tomó Jimmy con respecto a Lucrecia fue más de necesidad,
Porque manda a llamar a los técnicos. O sea, Jimmy Morales era, como dice Lucrecia, era el outsider de los outsiders, se vendía eso electoralmente, ¿verdad? O sea, y llega, pues necesitaba de técnicos, ¿verdad? Entonces el equipo que ya con Lucrecia era gente que era conocida en el mundo de la salud pública por ser técnicos, venían de la investigación, de la academia, de ser consultores internacionales en OPS, o sea, tenían estatura para decir, bueno, tenemos la capacidad de resolver estos temas. Y en ese ínterin es como yo llego al Ministerio de Salud, porque yo estaba justamente, yo estaba trabajando en una agencia de cooperación internacional, y luego como que se me hace la invitación de participar, y justamente era un poco por la experiencia que yo tuve en Chile, trabajando, porque yo hice pues, mi práctica en el Congreso chileno, que fue mi tesis de graduación, ¿verdad? Entonces era un poco como, pues, estaban buscando un perfil de alguien que lograse entender dinámicas parlamentarias en un contexto de crisis, y ahí es donde nace, por ejemplo, ya la relación con Lucrecia, ¿verdad? Entonces me entrevistan y todo, y llego al ministerio, esa es la razón, ¿verdad? Entonces, y también ahí nace mi vocación saludista, ¿verdad? Me enamoré del tema de salud pública, ¿verdad? Porque no era un tema que yo ni siquiera conocía, sino que era mucho la mística del proyecto Modelo de Salud Incluyente que se estaba llevando a cabo y los procesos de transformación y de política pública que querían implementar ahí. Y la verdad que podemos decir que en el gobierno de Jimmy Morales se dieron esas condiciones para poder repensar el sistema de salud. Y justamente el Modelo de Salud Incluyente, que es un proyecto exitoso, ¿verdad? Que Lucrecia en su momento, cuando era más joven, ¿verdad? Logran diseñar con un equipo de técnicos, se logra implementar en Guatemala con éxito, se logra reducir las muertes maternas, reducir la desnutrición y otro tipo de indicadores donde se está implementando, y curiosamente este modelo se exporta a otros países y funciona. Lastimosamente en Guatemala, pues ya no se aplica, ¿verdad? Es bien interesante, ¿verdad? Entonces, cuando uno observa de que, por ejemplo, al menos en mi caso, a mí el tema de salud pública me tocó tanto porque era de no solo estar en el Congreso, ¿verdad? Pues llevando la agenda del ministerio, sino que era también ir a los servicios de salud, ver lo complicado que estaban, ¿verdad? O sea, ver ese desabastecimiento, ver que teníamos en crisis un sistema y que lo que había que era sacarlo adelante. Entonces, de ahí es donde uno nace, o sea, al menos a mí me nace, ¿verdad? El espíritu saludista, es decir, empezar a entender de que la salud pública no solo es la atención que se brinda en los hospitales, es un derecho que todos los guatemaltecos debemos de defender. Y sobre todo en pandemia nos dio una gran lección, o sea, es un sistema de salud desatendido, tiene impactos significativos en la vida de las personas. Definitivamente. Bueno, y la verdad es que aquí Ronald va para diputado, y tenemos que hablar de que a los diputados les toca votar. Así que yo quisiera pedir ahí la ayuda de producción, a ver si producción me puede mover, porque tenemos ahí una pantalla ahí con unas propuestas. Esta es una dinámica sorpresa, Ronald. Así que vamos a sorprender un poquito a Ronald. ¿Será que producción se puede ir hasta abajo? Vamos a hacer una pequeña dinámica y la vamos a explicar. Ronald, fíjate que vamos a tirarte un par de propuestas y hoy vamos a pretender de que estamos más abajo, de que estamos en el Congreso de la República, un poquito más arriba. Bueno, y que te estamos proponiendo ahí, te toca votar, Ronald, un poquito más arriba. Ahí estamos. Bueno, y hoy te toca votar por algunas propuestas que te vamos a proponer, y hoy estamos en el Congreso de la República ya. Y vas a decir a favor, o en contra, paso o en contra, porque a veces se vale pasar. A veces los diputados dicen, yo no quiero votar, me desmarco y me salgo ahí al baño o a pasos perdidos. Entonces, si quieres, vamos uno a uno, pero ¿sabes qué? Para salvarte un poquito, puedes razonar tu voto. Entonces, si tú dices... tu voto razonado. Es voto razonado. Si tú quieres decir a favor, se vale decir a favor, solo en contra, paso, o puedes razonar tu voto. ¿Te parece? ¿Vas con la primera? Bueno, el tema sería aborto. Depende qué tipo de aborto. Porque el aborto terapéutico está legislado. Entonces, eso ya está votado, eso ya es la parte de la legislación. Pero si es otro tipo de aborto, al menos en el partido y en la bancada, eso no es agenda. No es agenda. Por lo tanto, es eso. No es agenda. Y si fuera matrimonio entre personas del mismo sexo, digamos matrimonio igualitario, ¿cómo votarías? Bueno, si en todo caso pasase a primera lectura, que cosa que no va a pasar en el Congreso, porque somos una sociedad muy conservadora, pero en el escenario que pase, pues yo votaría a favor, pues, pero si no, no. O sea, pero no. Creo que ese tema no pasaría nunca. No pasaría, pero votarías a favor, digamos. Vamos con el siguiente. Reelección presidenciable. Primero hay que reformar la ley electoral de partidos, o hacer una nueva ley, antes de meternos en ese tema. ¿Pero cómo votarías? A eso, primero yo votaría sí. Ahorita no, votaría en contra, ¿verdad? ¿Votarías en contra? Sí, claro. Vamos con eutanasia.
En contra. En contra. Sí. Pena de muerte. No existe en la legislación, entonces no hay nada que votar. Ok, vamos a saltarnos una. El legalizar el uso de drogas suaves. ¿Cómo cuáles? Digamos marihuana. Para uso terapéutico medicinal, sí. Sí, a favor. Para uso terapéutico. Para uso terapéutico medicinal. Sí. Vamos con la última. Limitar el comercio de armas. Pues la verdad que no tiene mucho sentido, pero yo votaría en contra. En contra. Ajá, sí. Ok, voy a ir con la última. Impuestos más altos para las personas más ricas. Sí, por supuesto. Por supuesto. Yo sí creo en la progresividad de los impuestos, ¿verdad? Para generar mayor bienestar y recaudación para la gente más desfavorecida. Perfecto. Bueno, esta es una pequeña dinámica que hacemos antes de irnos a corte, así que fue una pequeña dinámica para que conozca más al candidato. Luego nos vamos a ir con otras dinámicas y vamos a seguir con la entrevista porque, bueno, el recorrido de Ronald también es un poquito ahí por el Congreso de la República y nos vamos también a ir ahí por las propuestas que tiene la bancada, bueno, en este caso el Movimiento Semilla, en caso de quedar electos en esas elecciones 2023. Así que por el momento nos vamos a corte, pero regresamos aquí con Ronald Ochaeta, candidato por el Movimiento Semilla. Regresamos en breve aquí en el banquillo. Hola, soy Fabiola Pais y yo, Sharon Carrillo, y te acompañamos de lunes a viernes de 9 a 11 de la mañana en Buenos Días, con segmentos de cocina, salud, belleza, viajes y más. Solo por Más TV, un canal que suma. No soy capitán, pero te llevaré a dar un paseo por los años 60, 70, 80 y 90, con la mejor música del recuerdo en español e inglés. En el programa Épocas, Reencuentros del Alma, los días sábados y domingo a las 19 horas, por Más TV, un canal que suma. Y regresamos aquí al banquillo por Más TV y es que nos fuimos ahí con una pequeña dinámica donde el candidato a diputado aquí, Ronald, nos estaba contando un poquito cómo votaría si estuviera ahí en el hemiciclo parlamentario con unas propuestas que posiblemente no lleguen al hemiciclo parlamentario, pero usted ya vio ahí un poquito cómo votaría. Así que les voy a dar un pequeño resumen. Estuvimos platicando con el candidato ahí un poquito de su experiencia académica, también de cómo le fue ahí en el Ministerio de Salud Pública. En unos cuantos meses que estuvieron nada más, ¿verdad? Fueron como 7 meses, un año. Y vamos a platicar también un poquito de la experiencia que tiene en el Congreso de la República y también de las propuestas que lleva el Movimiento Semilla en estas elecciones 2023. Así que creo que te quedaste con una pregunta ahí. Me quedé con una pregunta al aire, pero ahorita es el momento. Así es que quería saber cuál es la experiencia que usted tuvo al ser parte de una bancada de oposición, que sabemos que no es fácil, pero quiero saber qué experiencia tuvo. Ok, bueno, es la verdad que para serles bien honesto, es una experiencia como de dos filos, ¿verdad? El primero es que es bien difícil ser una bancada pequeña y que les pasen la planadora, ¿verdad? Claro. Y hacer lo poco que en términos concretos podemos hacer como bancada, porque no podemos oponernos, por ejemplo, cuando nos pasan 107 votos para aprobar un presupuesto o para aprobar modificaciones presupuestarias que no sabemos a dónde se van a ir. Pero sí, por ejemplo, les puedo decir que hemos sido la piedra del zapato, ese es el otro filo, ¿verdad? Donde, por ejemplo, hemos bloqueado iniciativas de ley que han sido como muy dañinas o que son perjudiciales para el país. Porque al hecho de que, por ejemplo, nos hemos manifestado, por ejemplo, en contra de iniciativas de ley que de todo tipo, ¿verdad? Que amenazan, ¿verdad? No solo los bienes del Estado, sino que amenazan la institucionalidad del país, ¿verdad? Entonces, esto de alguna u otra manera ha sido gratificante porque la gente de alguna u otra manera pues califica de decente ese trabajo, porque a pesar de que nos pasan la planadora todo el tiempo, ¿verdad? Creo que tenemos la convicción de hacer lo mejor de nosotros como bancada en el Congreso. Incluso si es una bancada muy abierta, ustedes pueden llegar en cualquier despacho, la gente llega, todas las peticiones que llegan se atienden, ¿verdad? Y en específico también no solo es bien distinto, por ejemplo, cuando uno va caminando en la calle y ve al asesor de los diputados y cuando están las protestas los abuchean. Y es bien distinto, por ejemplo, cuando uno va caminando en la calle, ¡ay, vanos de Semilla! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Y se pone a platicar con la gente. Entonces, el trato incluso hasta es distinto, ¿verdad? Cuando uno trabaja en una bancada de oposición que está mostrándose a favor de los intereses del pueblo,
¿verdad? Entonces yo creo que en ese sentido ha sido como muy bonito para nosotros, ¿verdad? Como equipo, tener estas experiencias. Y al mismo tiempo es una bancada muy técnica, en el sentido de que para meterle zancadillas al pacto de corruptos y a la aplanadora que siempre nos pasa encima, es, por ejemplo, nuestro trabajo, por ejemplo, en comisión. Y tal vez el trabajo que hace el equipo del diputado no es algo tan visible, pero, por ejemplo, los votos razonados en contra o, por ejemplo, la posición del diputado en una comisión es trascendental incluso para el dictamen desfavorable o favorable de alguna iniciativa de ley que sea importante para el país, ¿verdad? Sí, definitivamente. No, y Ronald, justamente una cosa que iba yo es que a veces ser asesor es complicado. Sí. Porque yo me imagino ahí de que ser asesor es como estar en la banca en el fútbol. Que quisieras entrar a meter el gol, pero no puedes entrar al hemiciclo. Entonces, contanos un poquito de cómo es ser asesor en el Congreso de la República. El Congreso es un espacio muy formal, muy institucional. Entonces, incluso hasta ¿cómo se llama? El protocolo y todo. O sea, por ejemplo, si yo quisiera ir a dejarle algo a alguien de la bancada al pleno, tengo que entrar por el palco diplomático, con saco, pues, obviamente se tiene que respetar, ¿verdad? Claro. Entonces, y tampoco puedo entrar en mi ciclo, ¿verdad? Sí. Ya, entonces hay que llevar el expediente, hay que llevar la iniciativa de ley o la enmienda que están presentando. Entonces, todo eso es como muy, muy ritual, ¿verdad? Y aparte, por ejemplo, el trabajo en comisiones, sí, los diputados están por otro lado y los asesores de otro lado. Pero el trabajo de asesores es también como muy interesante porque si se logra exportar ese trabajo, se puede generar persuasión para que se mejoren iniciativas de ley, para que sea un buen trabajo técnico legislativo, ¿verdad? Que es el que no se ve, ¿verdad? Claro. Entonces, yo creo que eso es importante porque también da experiencia en la administración pública. Correcto. Porque se tocan tantos temas, ¿verdad? Que, por ejemplo, hay que saber, o sea, no solo la Constitución, sino que saber en general de presupuesto, de administración, de la ley de contrataciones del Estado, de todo, ¿verdad? De todo. O incluso cómo consensuar. Claro. Dentro del Congreso. Claro, entonces ya a veces muchos de los procesos de negociación, por ejemplo, para el dictamen favorable, por ejemplo, iniciativa de ley, pasa primero porque los asesores se pongan de acuerdo. Wow. Claro. Entonces, ¿por qué? Porque ahí se logra de alguna manera ese primer filtro que se logra como, pues más o menos llevar una posición del bloque, ¿verdad? Y ya es el diputado que en trabajo de comisión se echa la jugada. O, por ejemplo, también el trabajo que se hace con enmiendas, ¿verdad? Que los diputados están aprobando cosas dentro del Congreso, se quiere presentar una enmienda para mejorar o para retirar algún artículo que se esté discutiendo, también ese es otro chance que hay que hacer. O sea, hay un montón de chance que se hace, ¿verdad? Pero también yo reconozco que hay un montón de asesores en el Congreso que no hacen su trabajo, ¿verdad? Claro. O sea, como hay un montón de diputados también que no lo hacen, ¿verdad? Entonces, y hay veces que el asesor hace más que el diputado y el diputado es la foto y el asesor es el que trabaja. A eso pasa también, ¿verdad? También, o sea, hay de todo un poco, ¿verdad? De todo un poquito. Pero sí es bonito. Qué interesante saber más o menos cómo se trabaja dentro del Congreso, ¿verdad? Es súper interesante porque tal vez nosotros que estamos fuera vemos que hay un diputado que es la cara de las demás personas que van detrás, que también dan su parte, hacen un trabajo por nuestro país y que tal vez no los podemos ver tan expuestos como los diputados. Pero a mí esto me lleva a una pregunta, me imagino que muchos de ustedes también la tienen, y es, ¿cuál es la ideología de Ronald? Yo soy socialdemócrata, ¿verdad? Progresista. ¿Nos podrías explicar un poquito qué significa? La socialdemocracia nace en Alemania con Eduardo Bernstein hace mucho tiempo, ¿verdad? Okay. Y es básicamente una propuesta que lo que busca es la conciliación de la idea del mercado con el Estado, ¿verdad? Okay. Donde, por ejemplo, las ideas, por ejemplo, como el Estado de Bienestar, nacen, ¿verdad? En esta discusión que era un poco, tampoco estar del lado de los comunistas, pero tampoco estar del lado de los fascistas, ¿verdad? Sino que una idea de los extremos. Entonces estar al centro, ¿verdad? Obviamente, pues, ser socialdemócrata, muchos los consideran como comunistas y eso no existe, ¿verdad? O sea, al menos la socialdemocracia es justamente tal vez la ideología política que llevó a la modernidad en los últimos, no sé, el último siglo pasado, ¿verdad? Porque uno puede ver el pacto del New Deal en Estados Unidos, fue impulsado con ideas progresistas socialdemócratas, ¿verdad? Claro. O, por ejemplo, el Plan Marshall y la reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra Mundial, la base fundante de cómo se llevan todas estas políticas era socialdemocracia, ¿verdad? Entonces, nosotros en Semilla apostamos justamente a ser un partido progresista, pero también como partido progresista tienes gente de derecha en Semilla, ¿verdad? Pero también tienes de su extremo, ¿verdad? Pero al menos yo sí me considero como una persona socialdemócrata en práctica política, ¿verdad? Eso. Perfecto, y yo sé, Ronald, de que tú no puedes hablar por todo el partido, definitivamente no se puede, pero siempre resulta la duda, ahí miramos un tuit acá, o unas radios ahí que dicen ahí cosas, ¿verdad? No queremos mencionar esas radios, pero te voy a hacer la pregunta solo para que nuestra audiencia salga de dudas.
¿Es Semilla de ideología izquierda? Sí, centro izquierda. ¿Centro izquierda? Decirlo, sí. Ok, solo para que salgamos de dudas. Sí. Perfecto. Ok. Ok. Y, por ejemplo, si tú llegas a quedar como diputado, que esperamos que así sea porque te deseamos el mejor gracias, éxito, ¿verdad? Ajá. ¿Qué iniciativas tendrías de ley o qué cambios le harías a la legislación? Ya, nosotros como partido estamos trabajando una idea de plan de gobierno con su agenda legislativa. Entonces, obviamente hay una parte que hay que promover desde la bancada. Nosotros hemos promovido, por ejemplo, durante la última legislatura, pues algunas iniciativas como la ley de Internet, la ley de atención integral al cáncer. Por ejemplo, también hemos propuesto otra serie de iniciativas, por ejemplo, el Centro de Cuidados Infantiles, etcétera, que van desde iniciativas de ley que van para mejorar, por ejemplo, el mercado o mejorar, por ejemplo, la prestación de servicios básicos, ¿verdad? Que demanda la población. Entonces, yo creo que en el fondo es como todavía rescatar esta agenda y promoverla, porque no es una agenda de Ronald Ochaeta, es una agenda del partido, ¿verdad? Eso sería lo primero que yo llevaría, pero en título personal, sí yo creo que, por ejemplo, yo promovería, por ejemplo, una ley de movilidad urbana. O sea, yo soy ciclista urbano, ¿verdad? Y yo sufro los problemas del tránsito porque, pues, casi que todas las veces que salgo me bocinan los motos, me atropellan casi los carros, ¿verdad? Y yo lo hago porque de alguna u otra manera es una forma de descarbonizar, me aporta la descarbonización del mundo, pero también una forma más práctica para movilizar, ¿verdad? Entonces, para mí ese es un tema muy personal, ¿verdad? Otra cuestión que yo interesaría promover serían, por ejemplo, iniciativas de ley, por ejemplo, a favor del medio ambiente, ¿verdad? O sea, hay como diferentes temas, pero yo me sentaría justamente como inicialmente movilidad urbana, que creo que es un tema que nos está trabajando, y también otros temas más asociados, por ejemplo, a salud pública y entre otros, ¿verdad? Sí, definitivamente. Bueno, pero también sabemos de que el Congreso de la República tampoco se trata de presentar ley, porque después caemos en una agenda que tampoco es viable, como presentar el Día del Tamal, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué agenda legislativa es presentar el Día del Tamal? Seamos serios. Claro. Y también hemos visto el partido Semilla, que por ser una bancada de oposición, a veces es complicado presentar leyes. Claro. Pero también fiscalizan. Claro. Ronald, ¿qué te gustaría fiscalizar? O sea, si tú fueras diputado el día de hoy, ¿qué te gustaría fiscalizar o qué te ha llamado la atención también en tu paso por el Congreso como asesor? ¿Qué te ha llamado la atención que han fiscalizado desde la bancada Semilla? A mí me gustaría fiscalizar temas de salud pública, ¿verdad? Que es un tema de interés. El tema de prestación de servicios básicos municipales, porque yo creo que hay una deuda en los gobiernos municipales muy fuerte con sus vecinos. Y sobre todo prestación de agua potable, ¿verdad? Eso es algo grave. También el tema de transporte público, que es un tema de responsabilidad de los gobiernos municipales que no se está haciendo bien. Algunos diputados que lo están haciendo, pero no es suficiente, ¿verdad? O sea, yo creo que con esos temas, creo que podríamos, de alguna otra manera, al menos por el distrito donde yo estoy siendo nominado, son también temas de interés. El tema de agua, el tema del transporte, ¿verdad? Y el tema de servicios básicos, son como fundamentales. Porque de alguna u otra manera, estando en el oficialismo o estando en la oposición, igual hay que fiscalizar, ¿verdad? Definitivamente. Y eso me lleva, perdón, pero eso me lleva a una pregunta. Y es que pueden pasar infinidad de cosas en estas elecciones. Claro. Y una de las cosas que puede pasar es que el candidato de Semilla gane la presidencia. Puede ser. Puede pasar. Puede pasar. Puede pasar, es una de las cosas que puede pasar. En el caso de que ustedes ganen la presidencia, Ronald, ¿seguirían fiscalizando de igual manera? Sí, por supuesto. Porque hemos visto, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Claro. Hemos visto a Vamos, al partido oficial, que a veces al momento de fiscalizar esconden a sus ministros, o al momento de una interpelación, pues no véngase ministro, lo vamos a esconder por acá. No, usted excúsese, ministro. Claro. ¿Cómo sería Semilla si quedan como bancada oficial, si tienen de presidente al señor Bernardo Arévalo, que es su presidenciable? ¿Fiscalizarían igual? Sí, claro, hasta con más fuerza, ¿sabes? ¿Hasta con más fuerza? Sí, por supuesto. Usted ya lo escuchó. Claro, claro. O sea, mire, no tiene sentido ser bancada de oficialismo. O sea, en un partido, en un país donde la democracia funciona, el partido oficialista también tiene que fiscalizar. ¿Por qué? Porque para eso hay un plan de gobierno y este plan de gobierno debería de implementarse, ¿no? Y si no está dando resultados, o sea, ¿con qué cara le vamos a pedir nosotros la reelección como diputados o como alcaldes si estamos haciendo malas cosas? Y la única forma de reconducir la política, de estar haciendo bien las cosas, es fiscalizándonos incluso hasta nosotros mismos. Porque también si el presidente fuera, si es un presidente honesto, obviamente como una persona como Bernardo estaría totalmente a favor de una idea de estas, porque es que nosotros creemos en el partido de que la fiscalización es el resultado de ser mejores políticos, ¿verdad?
A eso le deberíamos apostar, mejores funcionarios, mejores políticos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso tiene un impacto en la vida de las personas. Y ese impacto en la vida de las personas es justamente mejorando sus servicios básicos. O sea, no estar ahí de reina de belleza en la administración pública, ¿verdad? Saludando a Raimundo medio mundo, sino que se trata de que nosotros, como personas, nos debemos a nuestros electores y también esa deuda que le tenemos a los electores sirva para mejorar su calidad de vida. Y eso es importante para nosotros. Y la fiscalización es la herramienta. No solo la representación ni la legislación, sino que también ir a ver los servicios y ver si el ministro que nosotros le dimos el voto de confianza está haciendo bien o malas cosas. Ok. Eso. Súper. Creo que también la fiscalización es fundamental para todos, ¿verdad? Y al final creo que también llega a ser parte del proceso que tiene que ser transparente, ¿verdad? Así es que es importante. Siempre que veamos que alguien está fiscalizando, apoyémoslo y veamos también qué cosas tenemos que tener en mente a la hora de las elecciones. Así es que yo te quería preguntar, ¿cómo ves tú el proceso electoral y cómo el Tribunal Supremo Electoral ha hecho su trabajo para estas elecciones 2023? ¿Cómo lo miras? Yo creo que ha sido la verdad, muy lamentable el papel que ha tenido TC. O sea, creo que de todos los tribunales electorales que hemos tenido ha sido tal vez el que más piedras en el camino nos ha puesto a los partidos. Okay. Pero los que son partidos del oficialismo y sus amigos no les pasa nada. Pero también de alguna u otra manera sabemos de que la ley o su aplicación general no ha sido de la más justa con todos, ¿verdad? O sea, hemos habido casos, por ejemplo, de Telma Cabrera con Jordán Rodas, o el propio Roberto Arzú, o Edmond Mulet, ¿verdad? O sea, no se está aplicando los criterios como uno esperaría de un tribunal, el máximo tribunal. O sea, para eso es supremo, ¿no? O sea, de ser un tribunal que debería estar siendo el rector de la democracia, es más bien se está viendo como un rector del secuestro de la democracia. Entonces, a mí sí me preocupa porque eso no solo tiene que ver con la participación electoral o los partidos políticos, también tiene que ver con los medios de comunicación, tiene que ver con la calidad de la democracia, tiene que ver con los ciudadanos. Yo sí lamento mucho de que el tribunal no esté a la altura de las demandas que también la propia ciudadanía le está pidiendo, ¿verdad? Eso es lamentable, porque yo creo que el tribunal pudo haber hecho un mejor papel, pero bueno, sabemos de que tienen otros intereses. Definitivamente. Lastimosamente tenemos que ir aterrizando ya la entrevista porque se nos está haciendo corto el tiempo. Yo quisiera hacerte una pregunta, Ronald, antes de que nos vayamos a la última dinámica, y es que está entre la agenda del movimiento Semilla, todavía no bancada, ya te estoy profetizando ahí, pero del movimiento Semilla, la elección de magistrados, porque parece que hoy tenemos magistrados vitalicios. Claro. Nosotros sí hemos insistido, yo creo que incluso se llevó una marca de tantas veces que se pidió en instancia de jefes de bloque y se pidió en el pleno hacer mociones privilegiadas o pedirlo en jefes de bloque, presidente de agenda, y para nosotros ahí están, ¿verdad? Las solicitudes y las mociones. Nosotros sí lo hemos pedido, ¿verdad? Y nosotros sí creemos que es necesario cambiar a la Corte Suprema de Justicia actual. Correcto. O sea, ¿por qué? Porque es la Corte Suprema de Justicia de Otto Pérez Molina, Sinibaldi y Sandra Torres y esta gente, entonces, y Valdizón. Entonces, ¿cuál es el resultado? Es que tenemos una justicia cooptada. Vino la CICIG, no los pudo sacar tampoco, entonces, si fue la CICIG, entonces ya el resultado del Congreso de la República, y eso sí es un compromiso de bancada, y es un compromiso de partido, de llevar esta demanda, porque no es solo una demanda de nosotros como partido, es una demanda de la ciudadanía, de cambiar las autoridades de justicia y cambiarlos a los magistrados, porque la única forma de sanear es sacar a esos delincuentes que están en las cortes. Eso. Bueno, ya lo escuchó usted, la propuesta no se la estoy dando yo, se la está dando aquí Ronald. Entonces, usted tome la mejor decisión, escuche la entrevista y saque sus conclusiones. Y para mientras nos vamos a la dinámica, así que le pido favor a producción que por favor nos vayamos un poquito abajo y te voy a explicar la dinámica para mientras, Ronald. Te vamos a decir un par de nombres, de palabras, de instituciones y tú nos dices lo primero que te venga a la mente. La única regla que tenemos es que si te decimos el nombre de un presidente, por ejemplo... Pero solo una palabra. No. O sea, tú nos dices lo primero que se te venga a la mente. Si te decimos Joe Biden, tú nos decís el mejor o el peor presidente, lo que tú consideres. Pero no en una palabra, sino lo que tú consideres, ¿ok? Claro, perfecto. ¿Ah? Lo único que no se vale es que nos digas el presidente. Eso sí no se vale, sino lo que tú consideres. ¿Ok? ¿Comienzas? Bueno, Bernardo Arévalo. Futuro presidente de Guatemala. Ok. Semilla. El mejor partido político del país. Sandra Torres. Es la competencia de Bernardo. Ok. Suri Ríos. También la otra competencia de Bernardo. ¿Pero qué consideras de Suri Ríos? Pues digamos que no hay mucho que decir de ella, ¿verdad? Pero
Eso mejor que lo decían los ciudadanos. Ok. Ricardo Quiñones. El peor alcalde que ha tenido la ciudad. Alejandro Yamatei. El peor presidente que ha tenido el país. El Ministerio Público. Pues digamos que no está en sus mejores épocas, ¿verdad? Tribunal Supremo Electoral. Deja mucho que desear su trabajo. La Corte de Constitucionalidad. Igual, o sea, mal trabajo. Okay. Manuel Villacorta. Digamos que, pues, creo que es una persona respetable, ¿verdad? Y podría dar batalla en estas elecciones. Ok. Roberto Arzú. Merece competir. Hay un compañero tuyo, Samuel Pérez. Es cuadrazo de semilla. Buenísima Ok. onda, buen tipo. Ok. Recomendado para ir para que pongan su voto. Ok. Tel Maldana. Pues le tenemos mucho cariño en Semilla, ¿verdad? Fue nuestra primera candidata a la presidencia. Vamos. El peor partido del país. Jimmy Morales. O el segundo peor presidente del país. Voy con la última ahí. ¿Qué opinas de la ciudad de Guatemala? Hay que hacer muchos cambios, muchísimos. O sea, y sobre todo, devolverle la ciudad a la gente. Eso es principalmente. Que la gente se sienta cómoda con su ciudad, que lleguen temprano a sus casas, que compartan con sus hijos, de que tengan agua en el momento que lleguen, que no se estén levantando a las 3 de la mañana para poder poner un par de toneles de agua. O sea, la gente de que vivimos en la ciudad merecemos tener una ciudad y nos merecemos tener derecho a ella. Eso. Perfecto, Ronald. Te voy a dar un minuto para que te refieras a la ciudadanía. Este programa es especialmente de jóvenes, así que puedes pedir el voto, es tu minuto. Claro, miren, nosotros como Partido Semilla tenemos una opción, ¿verdad? Tenemos una oferta seria, una oferta con compromiso y pensada en la gente, pensando en rescatar las instituciones y pensada en que ustedes como personas pueden hacer la diferencia. Porque realmente nosotros podemos ser un partido con las mejores intenciones. Ustedes han visto nuestro trabajo en el Congreso de la República y eso ahora viene de nosotros. Y este trabajo que hemos venido haciendo lo queremos hacer en el Ejecutivo y en las alcaldías donde nosotros estamos compitiendo. Entonces, una opción distinta, una opción diferente es que ustedes voten diferente, que dejemos de estar votando por la lámina, por el bloc, por el cemento, por esas cosas que nos hacen tanto daño, sino que pensemos que nuestro voto va a servir mejor acceso a servicios básicos, mejor educación, a mejor, por ejemplo, mejor acceso a agua potable, a no pasar horas en el tráfico, ¿verdad? Para nosotros eso en Semilla es importante y en sus manos y en su voto está esa diferencia. Y gracias por el espacio. Perfecto. Gracias a ti, Ronald, por tu espacio. Paola. Muchas gracias a todos por sintonizarnos y en el banquillo saben que siempre tenemos invitados de este nivel, así es que no se lo pierdan, por favor. Y una cosa es súper importante, escríbanos en redes sociales, escríbanos, por favor, que siempre leemos sus comentarios y un fuerte abrazo a cada uno. Y próximamente este episodio va a estar en streaming, en todas las plataformas de streaming, así que por favor escúchenlo en podcast. Si está usted ahí en el tráfico, que ojalá se acabe con esas elecciones, pónganlo mientras esté en el tráfico y así escucha todas las entrevistas con todos los candidatos. Nos vemos en el próximo episodio del Banquillo, aquí por Más TV.